Cuando queráis. Esperamos que os incorporen todos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un par de minutitos que se incorporen. Un minuto que se vayan a entrar todas las personas. Está subiendo el contador ahí poco a poco. Bueno. ¿Te parece que arranquemos? Perfecto. Vale, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes de nuevo. Yo creo que la vuelta al curso desde la Escuela Práctica Jurídica, pues desde el punto de vista de compliance, pues estamos siendo bastante activos, como no puede ser de otra forma, en un entorno regulatorio en el cual pues cada vez nos encontramos con novedades, cambios. Y en este mes de septiembre, pues el pasado 13 de septiembre, nos encontramos con que ya por fin, con retraso, el Gobierno había aprobado el proyecto de ley que regula la protección de las personas que informan sobre infracciones, que básicamente todos lo conocemos, es la continuación del anteproyecto que se publicó en marzo y la transposición de la directiva conocida como Directiva Whistleblowing del año 2019, es decir, que vamos, por decirlo con cierta forma suave, con cierto retraso. Y dentro de este proyecto que hemos iniciado, pues Alonso, Carlos, Paco Bonatti, dentro de la Escuela de Práctica Jurídica, de reforzar o darle una visibilidad al área de compliance a través fundamentalmente de nuestro book insignia, nuestro curso de compliance, pero como veis no nos limitamos únicamente a este curso, sino que tenemos una formación continua. Estos webinars tuvimos un espectacular verano sobre la identificación recuérdame Alonso cómo era la empresa, que no me acuerdo, pero fue espectacular con efectivamente sobre la utilización de nuevas tecnologías en los procesos de identificación de clientes, que fue, si lo tenéis posibilidad de verlo, pues fue una auténtica gozada, porque además es un mundo en el cual estamos evolucionando. Y ahora estamos pues en algo más legal, más eso, pero que también va a ser algo disruptivo en la función de compliance, que va a ser cómo llevamos a la práctica las obligaciones de este canal. Y quería pediros disculpas tanto por Carlos como con Francisco Bonatti, que no han podido incorporarse. Estaba pensado que los dos participasen, pero ya sabéis que la vida se complica de vez en cuando. Y así que nos toca a Alonso y a mí. Tengo la suerte de que Alonso sabe muchísimo más que yo, así que vamos a por ello, daros una idea, que sobre todo es eso, que tampoco queremos hacer un estudio exhaustivo, pero sí que tengáis la base de cómo este proyecto de ley ya ha tomado cuerpo y los pasos que se van a ir dando. Pues, ¿te parece que arranquemos, Alonso? Perfecto. Muy gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Bueno, en primer lugar me presento. Soy Alonso Hurtado, socio del Departamento de Tecnología, de IT y de Compliance de EFIJA y profesor también de la Escuela de Práctica Jurídica concretamente en este programa de Compliance. El objeto, digamos, de la ponencia, y que se trata no de una ponencia en la medida de lo posible unidireccional, sino que sea bidireccional, es decir, con eso quiero decir que todas las preguntas que tengáis y comentarios, o digamos cuestiones, digamos, que queréis plantear, directamente planteadlas, ¿vale? Y las comentamos, que se convierta esto en un debate, sin duda alguna, creo que sería bueno para todos. Estamos ahora mismo 59, estoy viendo, 59, 60 personas, va subiendo y bajando según el momento, con lo cual simplemente podéis lanzar las preguntas por el chat o no sé si podéis activar los micrófonos y lanzar la pregunta directamente, como sea posible, que no tengo ni idea técnicamente cómo sería posible, sino por el chat, que veo que sí estáis escribiendo. ¿De qué es cuál es la idea? Digamos, pues, oye, ¿cómo integramos bueno, primero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de canales de denuncia y acá hablamos del proyecto de ley de protección del denunciante? ¿De dónde viene?
por hacer un poco de historia de cuál es el origen de esto, y en segundo lugar, cuáles son las principales cuestiones que regula, ¿vale? Creo que es bueno que lo tengamos en consideración. Y luego un tercer puntito que sería el relacionado a y cómo integramos esto dentro de nuestras organizaciones. Fijaos, ¿de dónde viene? Vamos a ver. La normativa de protección de denunciantes realmente proviene, es una directiva del año 2019 y proviene de un concienzudo debate abierto en Europa hace bastantes años en relación a, obviamente porque viene promovido por algunos países en los cuales esto ya existía o existían cosas parecidas a esta, y en todo caso se había identificado un problema que en España también se había identificado, y no olvidaré nunca un artículo, no recuerdo muy bien si era en el diario El Mundo o el diario El País, un artículo de hace unos años atrás, en el cual, derivado de diversos casos de corrupción que había habido en España, se analizaba dónde estaba la gente en ese momento, o años después, dónde estaba la gente que había denunciado los casos de corrupción, ¿vale? ¿Dónde estaba? Me refiero, ¿qué había sido de sus vidas? Vamos a llamarlo así, ¿vale? No me acuerdo si era del Mundo o del País, pero seguro que está todavía publicado. En la versión online debe estar todavía publicado. Básicamente, lo que había era el resultado, el común denominador que te encontrabas era que la gente que había promovido las denuncias, que había interpuesto las denuncias inicialmente, de lo que eran incipientes casos, o lo que parecían en aquel momento incipientes o presuntos casos de corrupción, que después, años después, han acabado confirmando con sentencias firmes que efectivamente eran casos de corrupción, y algunos de ellos de los más graves de la historia de España. La mayoría de esa gente estaban, entre comillas, apartados, entre comillas, de la sociedad. Habían perdido sus trabajos, no eran capaces de encontrar nuevos trabajos, eran, entre comillas, los señalados. Bueno, esto yo creo que se explica bastante mejor con una palabra que tenemos en España, que seguro que alguno de nosotros hemos utilizado en alguna ocasión, que es la palabra de la cusica. Realmente la traducción literal de whistleblower o whistleblowing del inglés sería un poco ese chivato, entre comillas, acusica, chivato, que tiene, creo que todos coincidiremos que tiene un elemento despectivo, ¿no? Una característica despectiva. Bueno, fijaos, y digo que aquí, pero ese elemento despectivo lo tiene especialmente en países latinos, ¿vale? No, con esto no quiero decir nada, pero si nos cruzáis el charco de esa América Latina, tiene la misma interpretación, ¿vale? Ese elemento despectivo de la cusica. Bueno, ¿qué es lo que hicieron, digamos, los diferentes países de la Unión y que este problema que os estoy diciendo y os estoy intentando plasmar como un ejemplo en España, se replicaba en aquellos países también, ¿vale? ¿Qué es lo que hicieron? Oye, tenemos que establecer una normativa que permita proteger a los precursores, por llamarlo de alguna forma, a las personas que denuncian actos que contravengan normativas, ¿vale? Normativas, principios éticos, morales, bueno, es decir, podría ser algo incluso más amplio que la propia normativa propiamente dicha. Normativa me refiero de rango legal, ¿vale? Y no tienen por qué ser delitos, sino que podrían ser de otra tipología. Al final yo siempre digo que regular está muy bien, pero antes de regular, no sé qué es antes, si es regular o crear la cultura, pero normalmente la cultura de los denunciantes, entre comillas, de los países, digamos, que suelen ser más promotores de la denuncia y digamos, el cumplimiento normativo por parte de la ciudadanía en general, por llamarlo de alguna forma, de forma general, suelen ser países normalmente más avanzados y con, entre comillas, democracias más consolidadas, normalmente, ¿vale? No digo que sea causa-efecto, pero por regla general suele ser así. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, pues básicamente a que llegado un determinado momento la Unión Europea dijo, oye, pues tiene sentido que elaboremos una norma que dé cobertura jurídica, no solamente que sean los jueces los que posteriormente velen por los derechos de estos ciudadanos, pero ya llegados, y probablemente cuando ya llegados a sede judicial y probablemente cuando ya el mal está hecho con estos ciudadanos, sino para promover que la cultura de la denuncia del denunciante siga adelante y se promueva,
tenemos que protegerlos. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un denunciante que está dentro de una organización, que su sustento de vida, vamos a llamarlo así, que su salario, su sustento de vida depende de esa organización, que probablemente pueda estar siendo o cometiendo, se pueden estar cometiendo en el seno de la organización determinados delitos o determinados incumplimientos normativos, ya os digo que no tienen por qué ser delitos solo, puedan, digamos, plantearse el no lo hago porque si lo hago puedo estar en una situación de desprotección, vamos a llamarlo, ¿vale? Eso es precisamente el objeto que intenta la norma y el regulador europeo, es precisamente intentar promover que los canales de denuncias funcionen y que particularmente que los denunciantes se vean protegidos y ello promueva, protegidos jurídicamente, y ello promueva que los denunciantes denuncien, ¿vale? Pero no denuncien a sin ton ni son, es decir, que denuncien con fundamentos como se supone que usan adecuadamente, digamos, los canales de denuncia, ¿vale? Pero bueno, esto es otro debate aparte. ¿Qué es lo que hace la normativa? Básicamente promueve, obviamente, que no puedan adoptarse represalias o limita la posibilidad, anula, digamos, la posibilidad desde un punto de vista jurídico que puedan adoptarse represalias, como por ejemplo, has denunciado y te suspenden del trabajo o hay un despido o te reclaman posteriormente daños por las pérdidas económicas que se hayan podido producir. Esto que os estoy diciendo no es inventado, ¿eh? Son casos reales en Europa de entidades que alguien denuncia un determinado caso, el determinado caso, supuesto caso o presunto caso, el determinado caso finalmente acaba o bien por cuestiones de fondo o el que estoy recordando ahora mismo por meras cuestiones de forma, acaba siendo archivado por el juzgado, por lo tanto no hay comisión, en este caso de delitos, no hay comisión, o al menos no hay demostrada comisión del delito correspondiente, y la entidad directamente lo que hace, primero despide al trabajador y después el que había denunciado, y después le reclama daños y perjuicios por los daños ocasionados. Parece curioso, ¿no? Desde luego, muy probablemente habrá muchos que se planteen el volver a denunciar, si están en unas circunstancias semejantes, se plantean el volver a denunciarlo, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, también establece, además de limitar la prohibición de represalias, establece también el establecimiento de medidas de apoyo, ¿vale? ¿Cómo? Básicamente, como medidas de apoyo tales como información, asesoramiento sobre la protección de los derechos del denunciante, todo esto, digamos, nacido, vamos a llamarlo, desde dentro de la propia organización correspondiente que debe promover este tipo de acciones, como también desde fuera, es decir, además a nivel institucional, ¿vale? Cuando la norma se apruebe, no tengo claro si la norma dentro del proyecto, o sea, dentro del paquete, digamos, que se apruebe, cuando se apruebe el proyecto normativo, harán, como hacen en algunas otras normas, un paquete de difusión, vamos a llamarlo, de difusión, información, concienciación. En ocasiones, algunos de los anuncios que veis en la tele o veis en algunos medios que vienen promovidos por determinados ministerios, vienen derivados de ahí, de que cuando se aprueba una norma hay un paquete promocional, vamos a llamarlo, de concienciación relacionado con el cumplimiento de lo que dispone esa normativa, ¿vale? No tengo ni idea si en este caso, cuando se apruebe la norma finalmente, se aprobará con ese paquete, pero bueno, yo no lo descartaría que se aprobara. Eso sería desde el exterior. Y luego desde el interior, la propia organización, desde sus áreas de cumplimiento normativo, y si son entidades más pequeñas que no tengan un área específica de cumplimiento normativo, desde la propia compañía debe promover la aprobación de más que la aprobación, el llevar a cabo acciones de promoción y para difundir, digamos, la cultura digamos, de las denuncias, de la promoción, digamos, de las denuncias internas, ¿vale? Insisto, promoción no significa que todo sea denunciable y promoción no significa que el canal de denuncias soporte todo, ¿vale? Pero obviamente tampoco es que no soporte nada, como en la gran mayoría de canales de denuncias a fecha de hoy, que la realidad es que en un tanto por ciento, yo siempre digo, siempre me gusta poner en comparación las compañías anglosajonas o del norte de Europa con las que trabajamos. Cuando ves sus canales de denuncias, permanentemente llegan denuncias. Algunas no tienen mucho fundamento, cuando después de analizarlo vemos que no tienen mucho fundamento, pero un tanto por ciento relevante tienen fundamento suficiente. Luego llegarán a algo o no llegarán, pero tienen fundamento, ¿vale? Sin embargo, ves los canales de denuncias de las compañías más de ámbito latino,
yo en mi caso veo tanto de América Latina como de aquí, de España, Italia, Grecia, y ves como hay poca cultura, cultura de denuncia. Y eso obviamente nos lleva a que pues hay dos opciones, o es que todos somos muy buenos, o es que, y no hay nada que denunciar, o opción dos es que nadie quiere denunciar, que también puede ser otra de las opciones, ¿vale? No sé si os ocurre alguna adicional, si os ocurre, compartidla. Más, tercera medida, medidas de protección, ¿vale? Decíamos antes que la primera es prohibición de represalias por parte hacia el denunciante, y tercera medida, que sería la de protección frente a las represalias. Es decir, si hay represalias, porque alguien se haya saltado esa obligación de no represaliar, o intenta hacer represalias enmascarándolas. Y os pongo un ejemplo muy sencillo de algo de la semana pasada de una compañía, de un buen amigo. Básicamente se denuncia un caso, en este caso, caso de acoso en el trabajo. Y lo primero que se le pasa, se denuncia a través del canal de denuncia, y lo primero que se le pasa por la cabeza a la responsable del canal de denuncias es básicamente no cambiar de turno a la trabajadora en cuestión, a una o a la otra y a la una, exactamente igual, para que no coincidan, sino que se le ocurre es coger y decir que la denunciante debería cambiar de centro de trabajo, y en lugar de estar en un centro de trabajo en una de las islas de España, moverla a un centro de trabajo en Murcia. Pregunto aquí en abierto, ¿os parece una represalia? ¿Os parece algo disuasorio que pueda ser objeto, vamos a llamarlo, de posterior análisis y determinadas y posterior análisis de legalidad? Yo creo que es bastante obvio, ¿no? Que parece, primero, que es una modificación sustancial, obviamente, como estáis diciendo por ahí, Marta, efectivamente, pero segundo, visto en el momento que se adopta esa decisión, parece obvio, ¿no? O sea, de hecho, yo cuando me llama, es un amigo, ¿vale? Es un amigo que no se dedica a estas cuestiones, se dedica a otras cosas. Es abogado también, pero se dedica a otras cuestiones, no a estas. Y cuando me llama y me lo cuenta, le digo, pues oye, pues es fantástico, porque ellos directamente se han metido en la boca del lobo. Directamente, ¿vale? Básicamente es esa actitud a veces un poco incomprensible, bastante incomprensible, de cuando te están poniendo una denuncia, en este caso con pelos, señales, pruebas más que constatadas de unos hechos que están ocurriendo dentro del seno de tu organización, lo primero que se te ocurre es coger una pala de arena y tirársela encima, ¿vale? Y esa pala de arena, normalmente, en lugar de tirársela al malo o al presunto malo, se la tiras al presunto bueno, también vamos a decirlo, ¿vale? Al presunto bueno, en este caso al afectado, vamos a llamarlo, aunque parece que es el primer afectado. Bueno, nada, esto obviamente ya está en manos de inspección de trabajo, y bueno, todos sabemos lo que va a ocurrir con alta probabilidad, lo que va a ocurrir al menos en fase 1, que van a ser medidas cautelares, y en fase 2 va a pasar a fiscalía, porque algunas de las cosas incluso podrían tener no solamente ámbito laboral, sino podrían llegar a ser delictivas. Bueno, nada, es básicamente lo único que estamos haciendo es dando los pasos, digamos, que la normativa nos prevé, y en este caso lo pongo como ejemplo para que veáis que estas cosas pasan, ¿vale? En España, no sé si habéis tenido ocasión de vivir alguna situación de este tipo que os estoy describiendo, pero estas cosas ocurren, ¿vale? Y lo pongo con un caso de acoso como lo podría poner con un caso de corrupción, ¿vale? Me da exactamente igual. Corrupción particulares, corrupción en funcionario público, cohecho o semejante. Las he visto de toda tipología y ocurre. Igual que os digo que también no ocurre. Y hay compañías que directamente, cuando reciben este tipo de situaciones, lo que intentan es básicamente esclarecer, identificar, analizar y esclarecer qué es lo que ha ocurrido, y después depurar responsabilidades según proceda. En ocasiones, directamente ser ellos los que se van al juzgado e interponen la denuncia correspondiente para, entre otras cosas, también protegerse ante una posible acción judicial posterior en la cual se acredite perfectamente la buena fe de la entidad, ¿vale? Esto ya es una cuestión estratégica, digamos, a la hora de actuar. Más cosas. Hay otro punto también importante en que las medidas de protección, y este a mí me encanta porque en otras jurisdicciones, como digo, en el que esto está un poco más desarrollado, funciona a la perfección, que son los programas de clemencia. ¿Sabéis lo que son los programas de clemencia? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Tienen una difícil, por ahora, salvo que haya una interpretación. A ver, os cuento un poco. ¿Qué son los programas de clemencia?
Los programas de clemencia son programas en los, o sea, son acciones, digamos, en las cuales las entidades, en este caso podrían ser las entidades o los reguladores, en su caso, y os voy a poner con un ejemplo real en España en el que se hace, ¿vale? Atenúan las penas o incluso, en algunos casos, podrían llegar a eximir de responsabilidades, depende de lo que estemos hablando, podrían llegar a eximir de responsabilidades a los que denuncian, ¿vale? Estoy leyendo por aquí, Fernando Lecumberri. Fernando Lecumberri acaba de escribir, sí, básicamente funcionan en CNMC, efectivamente, en España el único que lo tiene promovido oficialmente y de forma pública es la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Funciona muy bien en ámbito de competencia, aunque ese programa también es aplicable a otras competencias de la CNMC, no solamente en materia de competencia, ¿vale? Pero donde realmente se está utilizando es en CNMC. El promotor de este tipo de programas a nivel global, el más famoso, es la SEC norteamericana. La Security Exchange Commission. Básicamente es el organismo regulador de todas las entidades que cotizan en bolsa y de todas las actividades, vamos a llamarlo, de productos financieros y de securities desde un punto de vista financiero que cotizan, digamos, o que generan unos intereses, entre comillas, o unos beneficios posibles, ¿vale? Es la que regula todo el mercado financiero o parte del mercado financiero y particularmente de las cotizadas en Norteamérica. Fijaos, el programa de clemencia norteamericano es de la SEC, es el primero, que yo conozca fue el primero que se hizo a nivel global y es maravilloso porque os pongo un ejemplo. Por ejemplo, caso, ¿cómo se dice? Caso Boeing. El caso Boeing, Embraer, perdón, disculpad. El caso Embraer. El caso Embraer es un caso que se enjuicia o se inicia el proceso por una denuncia ante la SEC norteamericana, pero que era competencia de Suiza, que era donde estaba Embraer. Embraer es una fabricante de aviones, ¿vale? Una marca de aviones. Están Boeing, Airbus y Embraer es otra marca de aviones, ¿vale? Más pequeñitos, más jets. Y básicamente esta compañía, por un tema de, bueno, había de todo, había corrupción, había temas de competencia, había múltiples incumplimientos. Al final la SEC lo que dice es, oye, el programa es sencillo. Si tú denuncias y finalmente acabamos condenando a la entidad que sea, ¿vale? Embraer o la que sea que hayas denunciado, porque hay pruebas suficientes para procesarlos, tú te llevas un tanto por ciento de la cantidad final que cobremos, vamos a llamarlo, como sanción impuesta a esa compañía. No está mal, ¿no? Hay una web, en la web de la SEC, que lo busco, se lo puedo compartir. A ver. Aquí está el de la CNMC. Hay una presentación que si queréis os la puedo compartir después, ¿vale? La cual aparecen los datos, no están muy actualizados, pero aparecen datos hasta el año 2021, ¿vale? Hay casos en los cuales se han liquidado cantidades ingentes, estamos hablando de millones de dólares a los denunciantes, ¿vale? Con esto, ¿qué se quiere hacer? Se quiere promover que haya denuncias, ¿vale? Y premiar que aquellas denuncias que efectivamente lleguen a buen puerto, vamos a llamarlo, y logren, ¿cómo se dice? Digamos, que una determinada práctica se pille, se cace, pues premiar, entre comillas, al que gracias a él ha seguido adelante o sea, se ha podido descubrir, digamos, la situación correspondiente. Esto recuerdo que fue en un congreso de compliance, creo que fue en el Under 35, me parece que fue. Hubo una ponencia de Ascom, tuvimos una ponencia bastante chula precisamente sobre esto y estuvimos debatiendo si estos programas tienen cabida dentro de nuestro ordenamiento jurídico y particularmente dentro del ordenamiento jurídico penal. No estamos hablando del ámbito administrativo, que sería el ámbito de la CNMC. Bueno, había opiniones para todo. A mi juicio, creo que a fecha de hoy
tendrían cabida, pero no sin discusiones varias para lograr encajarlo, ¿vale? No sé cómo decirlo de forma sencilla, pero a mi juicio, igual que os digo que en la propia mesa había una penalista que decía que, bueno, que era bastante discutible porque, bueno, el principio de inocencia y una serie de derechos que podrían alegarse como medio para intentar, digamos, paralizar, digamos, esta tipología de programas, ¿vale? Dentro del ámbito penal, insisto, dentro del ámbito administrativo, como sería el de la CNMC, están perfectamente validados y muchos de los casos que habéis visto de competencia vienen derivados de estas denuncias. Normalmente, ¿quién denuncia los casos de la CNMC que vemos después enjuiciados? La gran mayoría de las veces son miembros de los propios acuerdos, ¿vale? Oociendos. Gente que potencialmente, o gente o entidades que potencialmente pudieron formar parte del caso, entre comillas, ¿vale? De acuerdo colusivo, de lo que fuera, y que en un momento determinado se les deja fuera, porque son los pequeños y son los que menos representan. Y en ese momento, entre comillas, dicen así, pues ahora vamos a denunciarlo, porque tienen gran parte de la información del programa, bueno, del programa, de los acuerdos que se hayan logrado alcanzar en el seno de ese cártel o esa organización, digamos, que haya llegado a los acuerdos, ¿vale? Tenéis múltiples ejemplos, bueno, múltiples, no hay muchos, pero tenéis varios ejemplos que los tenéis ya enjuiciados, están en sede judicial ahora mismo, están sancionados ya por la CNMC y están en proceso ahora mismo judicial, ¿vale? En el caso de los de la CNMC, si no me equivoco, los programas de clemencia obviamente lo que hacen es que o 101 o te sacan ellos mismos de la responsabilidad o con la acusación particular de la propia CNMC en el procedimiento correspondiente, si estamos en penal, estamos hablando en el caso de penal, lo que hacen es directamente solicitar, no van contra ti, entre comillas, ¿vale? Ojo, también es cierto que si Fiscalía quisiera ir contra ti, entiendo que sería perfectamente posible el que pudieran hacerlo, ¿vale? Otro punto importante, y para mí, junto con el tema de los DPOs, que ahora también diré porque han aprovechado para meterlo en esta normativa, que creo que también es relevante. Se establece la obligatoriedad de disponer de canales internos de información, de información, en este caso de denuncias, en empresas de más de 50 trabajadores, ¿vale? A ver, básicamente lo que vienen a decir es que si tú eres una empresa que tiene más de 50 trabajadores, obligatoriamente tienes que tener un canal de denuncias. Es una opinión personal, y insisto que yo al final, como no hablo como profesional de compliance, sino como profesional de la prestación de servicios, que es lo que hacemos en Écija, me viene fantástico que las empresas de más de 50 trabajadores tengan canales de denuncias, porque significa que van a necesitar asesoramiento probablemente para gestionar algunas de esas denuncias, o incluso para implantar los canales, o incluso para gestionar las denuncias, o incluso para lo que se derive de todas ellas. Sinceramente creo que medir las cosas por el número de empleados suele ser cortar. Conozco compañías que tienen muchísimo mayor riesgo de cometer X tipología de delitos o X tipologías de incumplimientos normativos, que son compañías que en muchas ocasiones no superan los 10 empleados, pero ni por asomo, ni lo superan ni los van a superar nunca. Simplemente por la actividad que hacen y cómo la hacen, es decir, en qué sector se mueven y qué tipo de negocios hacen, es muy fácil que, por ejemplo, blanqueen capital. Es muy fácil, por ejemplo, que cometan delitos de corrupción entre particulares. Es muy fácil, por ejemplo, que cometan, estoy diciendo delitos relativamente sencillos, digamos, de llevar a cabo en determinados sectores, como por ejemplo delitos de financieros, de carácter financiero, manipulación de activos financieros que cotizan en bolsa. Entonces, yo siempre, mi opinión siempre que me preguntan de ¿te parece bien que sean 50 o que sean 100? No, es que yo creo que no depende de si son 50 o si son 100. Yo creo que depende básicamente de si la organización realmente tiene riesgos reales, inherentes o no. Y yo creo que este es el punto, la clave. El tomar medidas aritméticas, vamos a llamarlo. Si tienes más de 50, sí, pero si tengo 49, no, pues ya me diréis. No creo que tenga nada que ver con los riesgos de comisión de una tipología de delito o no, de la probabilidad de comisión y en su caso del riesgo de comisión de una determinada tipología de delito o no. Y en segundo lugar, cualquier decisión que no tenga una aproximación o una justificación, vamos a llamarlo, vista desde el punto de vista de riesgos, a mi juicio no es adecuada.
Pero ni en este ámbito, compliance en este caso, o en el ámbito de protección de datos, ahora voy con esa parte también, ni en otra tipología de ámbitos. A mi juicio, no tiene ningún sentido, ¿vale? Cualquier decisión que se tome tiene que ir orientada a riesgos basados en unos criterios lo más objetivos posibles, ¿vale? Obviamente, yo entiendo que decir más de 50 sí, menos de 50 no, nos da seguridad jurídica, ¿verdad? Porque ya tenemos claro las que sí y las que no. Pero tomar una medida aritmética de esas características, suponiendo que una empresa de más de 50 trabajadores obligatoriamente va a tener, o existe una mayor alta probabilidad de que esa gente, o sea, perdón, esas entidades tengan necesariamente más riesgos que una que tiene 10 trabajadores, me parece cuanto menos, digamos, no sé qué adjetivo utilizar, pero cuanto menos un poco brindis al sol, sinceramente. El ejemplo que os estaba poniendo ahora mismo de una entidad con menos de 10 trabajadores, de hecho no llega a 10, no llega a 10, es una entidad que yo siempre digo que es la perfecta como para poder... No cometen delitos, también os lo digo, o al menos que yo sepa no los cometen. Que tenga yo conocimiento no los cometen, pero por el tipo de actividad que hacen sería relativamente factible el poder cometer, sobre todo delitos de carácter financiero y delitos de manipulación de mercados y delitos de... ¿Por qué? Porque esas 10 personas realmente no son las 10 personas, son los capitales que representan. Capitales que pueden hacer, por ejemplo, mover, subir y bajar acciones en bolsa sin excesivo problema, desestabilizar fondos de inversión. Es decir, no es lo que ellos son en la empresa, sí, las 10 personas en sí o las menos de 10 personas, sino es la capacidad que tienen y a lo que ellos a su vez representan, que no aparecen en esa lista. ¿Vale? En este caso, como os digo, esta empresa no tiene obligación de tener, según el proyecto de ley, no tiene obligación. Yo siempre digo, sea esta norma la que sea, ¿vale? Cualquier aproximación al mundo a obligaciones solamente por cuestiones de número de empleados, le puedo entender una cierta lógica, por ejemplo, en una compañía, si estamos hablando de prevención de riesgos laborales, lo puedo entender. Y puedo entender que tiene bastante lógica el utilizar ese criterio. Lo puedo entender también porque es el hecho de ser cartesiano, entre comillas, ¿no? Y dar una seguridad jurídica a la organización. Pero desde luego, en la práctica, ya os digo yo que no resulta, entre otras cosas, y ahora os lo digo también por el lado de los servicios, ¿vale? Del lado de prestador de servicios. Creo que cualquier tipo de medida de este tipo lo único que hace es que haya muchas empresas que tienen un canal de denuncia que sinceramente no saben ni qué es, ni para qué sirve, ni tienen además, que es lo más importante, ningún interés en saberlo. Y esto lo único que hace es denostar, entre comillas, a mi juicio, y dejar convertir, vamos a llamarlo, más que dejar, convertir en una commodity algo que a mi juicio tiene mucha importancia y que si se usa adecuadamente, da igual el tamaño que tenga la organización, tiene una importancia para la sociedad, no solamente para la organización, importante, digamos, una importancia relevante, ¿vale? Establece también la propia normativa, y lo enlazo también con el tema de los 50, la obligatoriedad de designar, esto han aprovechado y lo han metido aquí, no, la verdad que no tengo muy claro cuál es el motivo. Todos sabéis que existe en determinadas organizaciones la obligación de designar un delegado de protección de datos, ¿verdad? Un DPO. Bueno, pues lo mismo que han hecho con el canal de denuncias, lo que han hecho ha sido meter una obligación de designar un delegado de protección de datos en aquellas entidades que tengan más de 50 trabajadores. Pues si queréis os diga la verdad, si los mismos argumentos que os he dado para lo de anterior, replicadlos para los del delegado de protección de datos. Yo no le veo sentido. Sinceramente no le veo ningún sentido a esta medida, sinceramente, porque no le veo justificación práctica y además porque creo que los efectos que puede provocar son efectivamente nocivos, entre comillas, ¿vale? Puede ser peor el remedio que la enfermedad. Sinceramente, es algo que, insisto, y no seré yo el que diga que no quiere prestar servicios de delegado de protección de datos externalizado, ¿eh? Pero creo que esto puede acabar en convertir algo que no es un commodity a fecha de hoy, que es algo que tiene cada vez, de hecho, más importancia, que además los propios reguladores nacionales e internacionales que cada vez le dan un mayor valor y mayor importancia, puede acabar básicamente en una situación en la cual acabes designando la figura, digamos, del delegado de protección de datos, la figura, que ahora lo veremos también, del canal de denuncias, como el canal de denuncias y el responsable, digamos, del canal,
que ahora lo veremos, acabe convirtiéndose en un commodity absoluto. A mí siempre me gusta poner como ejemplo aquí el de la prevención de riesgos laborales. La prevención de riesgos laborales, no sé si alguno gestionáis o formáis parte o tenéis, sois propietarios de alguna compañía pequeña. En el momento que contratas un trabajador, tienes que designar prevención de riesgos laborales, normalmente externalizado, una función externa. Hay 4 especialidades en prevención de riesgos laborales, una de ellas medicina del trabajo, bueno, las 3 especialidades que existen, y lo que haces es externalizarla. La realidad es que en la práctica deja mucho que desear. Es literalmente, como digo yo, un pago anual de X cantidad, y lo máximo que se ciñen es a mandarte un correo electrónico con información o formación totalmente tipo para los trabajadores y sin contextualizar en la mayoría de los casos a la realidad de la organización. No estamos hablando, obviamente, de entidades en las cuales haya un riesgo atroz, vamos a llamarlo, un cierto, digamos, grado, digamos, de riesgo, vamos a llamarlo, ¿vale? No sé, una empresa de construcción, una empresa de, no sé, andamiaje, una empresa de negocios, digamos, donde hay un negocio inherente por la propia actividad, ¿vale? Ana Campos, ¿sigue siendo hablando alto directivo y que serán en exclusión? No entiendo la pregunta. Sigue siendo hablando. O sea, no entiendo la pregunta, Ana, porfa. No sé si tenéis micro, creo que no, ¿no? Si no tenéis, vuelva a escribirme la pregunta que no me entero. Yo creo que sí que es bueno abrirlo, ¿eh? Yo creo que sí que lo tiene. Ana, y si no, escríbelo abajo, ¿vale? Sigo y si no, lo escribes abajo y ahora te lo contesto, pero no entiendo lo que quieres decir. Más, os decía antes, que os decía y lo veríamos ahora, el responsable del sistema, ¿vale? Establece también, otra de las novedades que establece el proyecto es la de incorporar la creación de la figura responsable del sistema, digamos, del sistema se refiere del canal, ¿vale? Tiene que ser, obviamente, como no, tiene que ser una posición individual o colegiada, obviamente, podría ser un comité el que lo haga, pero tiene que ser en todo caso independiente del órgano de administración, ¿vale? ¿Cuál es el problema aquí? Sobre todo en entidades pequeñas. En entidades de 50 trabajadores, en muchas ocasiones, no existe esa departamentalización, entre comillas, en el cual el administrador, digamos, de la compañía, a veces, la mayoría de las veces, administrador único o mancomunado, pueda separarse, entre comillas, de esa actividad, porque en otras ocasiones no hay nadie que tuviera que... vale, ok, Ana, ahora ya lo he visto. No hay nadie que pueda asumirlo, ¿vale? Entonces, lo que viene a decir aquí básicamente es que tiene que ser o bien individual o bien colegiado, ¿ok? Pero eso sí, tiene que ser independiente del órgano de administración a nivel directivo. Es decir, tiene que ser independiente del órgano de administración. ¿Por qué? Porque no pueden mezclarse las decisiones de llevanza, digamos, y de decisiones en última instancia de la organización con los posibles conflictos de interés, o bueno, más que posibles conflictos de interés que podrían llegar a producirse derivado de las acciones, derivado de ese tipo de acciones, ¿vale? Entonces, si se optase porque el responsable del sistema fuese un órgano colegiado, obviamente hay que delegar en uno de sus miembros las facultades de gestión del sistema interno de información para el canal de denuncias, ¿vale? Es decir, el canal de denuncias, siempre esta es otra pregunta también muy habitual, ¿el canal de denuncias puede seguir siendo una dirección de correo electrónico? No os lo recomiendo, porque garantizarlo que las exigencias de confidencialidad y de integridad y de trazabilidad y de disponibilidad con un correo electrónico se hacen prácticamente imposibles. Necesitáis un sistema de gestión. Un sistema de gestión no tiene por qué ser algo mucho más complejo que un correo electrónico, ni algo mucho más caro que un correo electrónico, pero tiene que ser algo medianamente ordenado, ¿vale? Medianamente ordenado por algo muy sencillo. Por ejemplo, por cumplimiento de la normativa de protección de datos, tú tienes obligación de que aquellas denuncias que hayan pasado más de 3 meses tienen que ser retiradas tienen que ser archivadas, entre comillas, ¿vale? No tienes que eliminarlas, pero tienen que ser archivadas y eliminadas del sistema de gestión de gestión del canal de denuncias, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo dijo la Agencia Española de Protección de Datos en una instrucción, perdón, en un documento en el que interpretaba, de hecho, Ascom hizo una consulta en su momento, hace unos meses,
y nos contestaron precisamente en esa línea, ¿vale? Entonces, dicho esto, es básicamente, bueno, básicamente ese es el proceso. ¿Esa consulta es pública? ¿Esa consulta a qué te refieres? ¿La del proyecto? Dice Adriana. ¿Qué consulta te refieres? Ah, sí, claro. De hecho, os la puedo buscar y os la paso. Un segundo. Está publicada en la web de Ascom. Un segundo. El PD. Mira, aquí está. Os la copio y pego. Si quieres, luego lo colgamos en Mira, ahí lo se lo envían a todos, no solamente esto, sino también el anteproyecto de ley. El proyecto de ley. acabo de pasar. De hecho, Jesús, si le puedes ir buscando el anteproyecto de ley, que no lo tengo ahora mismo delante, Vale. le pasas el link y ya lo dejamos enviado, ¿vale? Buena idea. Ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí tenéis la consulta, ¿vale? Es totalmente pública, obviamente, porque es una consulta que se ve pública. Nos contestaron a nosotros, pero al mismo tiempo la agencia lo tiene publicado en su web, ¿vale? Yo os he mandado el link de Ascom porque ha sido más rápido el buscarlo, ¿vale? Entonces, en la práctica, como os digo, esta es otra de las medidas importantes que tenéis que tener en cuenta. Importante también, tenemos que tener un procedimiento interno obligatoriamente. Toda entidad que tenga obligación de tener un canal de denuncias o que en su caso tenga un canal de denuncias, necesariamente tiene que tener un procedimiento de gestión de canales de denuncias, ¿vale? ¿Esto qué es? Básicamente es un procedimiento donde se establezca y se documente cuáles son los requisitos que tiene que tiene que tener el canal de denuncias y que nuestro canal de denuncia efectivamente tiene. Esto es como lo de la mujer del César. Hay que ser y además parecer, pues exactamente lo mismo. Obviamente, siempre aquí la pregunta, ¿y si no tengo procedimiento, pero si tengo canal y el canal cumple con los requisitos? Bien, pues vamos bien. Pero si queremos cumplir con todo a rajatabla, que nadie nos pueda decir absolutamente nada, procedimiento y canal de denuncias. Tener un canal de denuncias sin procedimiento nos puede meter en problemas. Pero siempre digo, es mejor que no tener nada de las dos, ninguna de las dos, ¿vale? Lo que sí os digo, tener procedimiento donde diga que hacemos cosas y después no las hacemos, eso sí que es malo. Eso no, yo como algún magistrado, algún célebre magistrado de la Audiencia Nacional con altos conocimientos en compliance le he escuchado alguna vez. La verdad que siempre que llegan con muchos papelitos y de esos papelitos a nada que rasco no cumplen con nada, es casi mejor que vengan sin papelitos, porque así no creo que me están intentando engañar y ni me hacen perder el tiempo, entre otras cosas. La verdad que es un sabio consejo, sinceramente, el que da este magistrado. Alguna vez a lo mejor hasta lo habéis escuchado en público diciendo con las mismas palabras o unas muy parecidas, ¿no? Importante, el tema de ese documento tiene que definir, pues básicamente, cómo funciona el canal de denuncias, quiénes. ¿Es necesario tener política y procedimiento por separado? ¿A qué nivel tienen que ser aprobados estos documentos? Los documentos tienen que ser aprobados a nivel más alto nivel, digamos, dentro de la organización, con lo cual tendrán que ser elaborados por el responsable que hemos dicho anteriormente y en su caso por el comité. Si hay comité, pues el comité, y deberán ser aprobados por el órgano de administración de la compañía, ¿vale? Si es consejo, si es administración individual o mancomunada, pues la que sea. Y luego, ¿es necesario tener política o procedimiento por separado? Tienes que tener un procedimiento / política, llámalo como te dé la gana. No tienen por qué estar separados en sí, ¿vale? Lo de separar las políticas y los procedimientos es un tema organizativo, vamos a llamarlo. Y lo recomendable, obviamente, es tener una política de compliance y un procedimiento de gestión de brechas, de gestión del canal de denuncias. Eso es lo adecuado, lo perfecto. Pero si tú tuvieras, por ejemplo, tú no tuvieras un programa de compliance, pero sin embargo, si tuvieras un programa para gestionar canales de denuncias específico, tú tendrías una política / procedimiento de gestión del canal de denuncias. Llámalo como quieras, ¿eh? Que no, lo importante aquí no es cómo se llame, sino lo que regule, ¿vale? Sigo y con esto vamos terminando ya. ¿Qué
¿qué regula ese procedimiento, esa política, como decíamos? Pues básicamente te va a regular cuál es el procedimiento de investigación. Entre comillas, ¿cuál es el procedimiento de instrucción? A mí me gusta llamarlo así porque todo procedimiento de investigación de estas características tiene que asemejarse lo máximo posible a un procedimiento de instrucción. Instrucción, cuando digo instrucción, es penal, digamos, o de régimen sancionador administrativo, que se parece bastante entre sí, ¿vale? Con unas fases bien definidas, con unas actividades dentro de las mismas bien definidas, quién las hace, cómo se hacen, con qué finalidad, con la finalidad de salvaguardar en todo momento los derechos y particularmente un derecho particular, que es la presunción de inocencia digamos, de la entidad correspondiente, ¿vale? Perdón, de la entidad, del sujeto correspondiente, del denunciante y a su vez también del denunciado, especialmente del denunciado, ¿vale? Establecer unos plazos para que se lleven a cabo esas investigaciones, dentro de las cuales esa investigación, esa instrucción tiene que llevarse a cabo sí o sí, y que de ahí tiene que derivarse o bien una ampliación de esos plazos porque no da lugar. En España hemos tenido ya algún ejemplo en el cual esas investigaciones internas se han tenido que ampliar porque los plazos que había establecidos o que la propia organización se había establecido, porque en este caso todavía no había un plazo regulado, eran, vamos, absolutamente demasiado pequeños, digamos, para el volumen de información que se acababa gestionando y sobre todo para analizarla, porque no daba tiempo, por resumirlo mucho, a poder hacerlo y tener unas resoluciones adecuadas, ¿vale? Más cosas. ¿Qué más? Régimen sancionador, por ejemplo. Bueno, el proyecto incorpora un detallado régimen sancionador, como no podía ser de otra forma, aunque en algún momento se barajó el que no tuviera régimen sancionador, la normativa, que yo dije, pues no sé entonces para qué la hacéis. Yo siempre digo que una normativa sin régimen sancionador, pues es como, pues eso, un carro sin caballos o un caballo, o un coche sin motor. Pues está genial, pero la finalidad última del vehículo es andar y que nos transporte. Si no tiene motor, pues difícil. Con esto estoy diciendo básicamente es que en un sector, no sé cómo llamarlo, un sector jurídico iba a decir, no, un mercado como el nuestro, en el cual el derecho proactivo siempre es secundario y siempre prima el derecho reactivo, que no haya régimen sancionador es cuanto menos poco eficaz, a mi juicio, ¿vale? Básicamente lo que establece es, por ejemplo, el proyecto incorpora un detallado régimen sancionador que contempla, por ejemplo, amonestaciones públicas, por ejemplo, prohibición de obtener subvenciones o contratar con la administración pública y multas que pueden ir Gracias, Jesús. Y multas que pueden ir desde los 1.000 euros a los 300.000 euros en el caso de personas físicas y de 10.000 euros hasta 1.000.000 de euros en el caso de las personas jurídicas. Ojo, estos son sanciones de carácter administrativo, ¿vale? No estamos hablando de lo que se pueda derivar de lo que se ha denunciado, ¿vale? Es decir, de lo que si se denuncia, finalmente eso acaba siendo un delito o acaba demostrándose que es un delito y lo que se derive de ahí, ¿vale? Esto es complementario a eso, ¿ok? Aquí no hay ne bis in idem porque son situaciones distintas, bienes jurídicos protegidos distintos. Esto sería puro incumplimiento administrativo de la norma administrativa, vamos a llamarlo, sanción de carácter administrativo que se puede llegar a imponer, ¿vale? Como os digo, desde 1.000 euros a 300.000 en caso de personas físicas y en el caso de jurídicas de 10.000 a 1.000.000 de euros. Estado del proyecto actual, con esto ya vamos cerrando, ¿vale? Estado del proyecto actual, bueno, el proyecto ahora mismo ya está aprobado por el Consejo de Ministros, el proyecto de ley, ha pasado a Cortes, y ahora ya son los trámites parlamentarios, tiene los plazos legalmente establecidos. Hasta 2023 no vamos a ver el proyecto de ley aprobado, salvo que me equivoque y nuestros amigos políticos le den el acelerador, aprieten el acelerador, que aún así, aunque lo apretaran, de aquí a finales de año no se cumplirían con los plazos legalmente establecidos, ¿vale? Pasa a Cortes, se inicia el procedimiento de tramitación como un proyecto de ley más, pasa a las votaciones correspondientes y se aprueba. A ver, Estado en Europa. Bueno, tenéis por ahí, no lo tengo ahora a mano, pero hay por ahí un link en el cual se hablaba del estado de implementación de los canales de protección de denunciantes a nivel global. A nivel global me refiero en los 27 estados de la Unión. A ver, siempre tenemos el San Benito de que los españoles, los italianos y los griegos y los portugueses vamos los últimos de la cola en la transposición de las directivas. En este caso no.
En este caso, básicamente, estamos en la misma cola que están todos los demás, prácticamente, ¿vale? Quiero recordar que solamente había 1 o 2 países que ya habían traspuesto en sus legislaciones nacionales la directiva. Creo que eran dos países, me parece que era, no recuerdo ahora mismo. Lo voy a buscar el link si queréis, os lo comparto. No lo tengo ahora mismo a mano. Y creo que eran un par de países los que lo tenían traspuesto. Entonces, bueno, aquí sinceramente yo creo que nos ha pillado la pandemia entre medias y había cosas bastante más importantes que hacer que esta, que no digo que no sea importante, ¿vale? A ver, déjame un segundo. ¿Quieres sí que tenemos que ir acabando para dejar un par de minutitos al final? Aquí, esta es. Este es whistlebloggingmonitor.eu. Este está muy bien. Me encantan estas webs porque son maravillosas. Son en la radiografía perfecta. No sé si está actualizada perfectamente, ¿eh? Pero ahí lo tenéis. Bueno, mira, sí, ya han ido aprobando. Low adopted. Vamos, la mayoría están delayed, not started. Bueno, la mayoría están en delayed. Delayed tenemos 16 de 27. Not started creo que es Hungría, 1 de 27. Low adopted ya tenemos 10. Ah, pues mira, ha crecido. La última vez que lo vi. Low adopted y transposed 0 de 27. Es decir, ninguno todavía lo ha traspuesto. Tienen las leyes en proyecto, pero ninguno lo ha traspuesto. No está mal, teniendo en cuenta que la fecha era el 17 de diciembre del 2021, si no recuerdo mal, el deadline. A ver, preguntas. ¿En un grupo de empresas internacional puede haber un canal de denuncias único ubicado fuera de España y o de la UE? Sí, perfectamente. Sin ningún tipo de problema. No hay ningún problema. Siempre y cuando acredites que cumple con lo que dice el canal de, o sea, con lo que dice la normativa de cada uno de los países donde operes, ¿vale? Si la ley de España, la transposición de la ley, dice algo más que la directiva no dice, tu canal de denuncias, al menos para España, tiene que cumplir con eso más que exige la normativa española. Lo mismo si estás en Austria, lo mismo si estás en el país que sea, ¿vale? Pero es perfectamente posible hacerlo. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta, porque yo por mi parte he hecho, creo que no me he dejado ningún punto de todo lo que tenía aquí anotado. Yo creo que has hecho un resumen más que perfecto. No, creo que no me he dejado nada. Estaba repasando. Yo creo que, fíjate, yo creo que una de las grandísimas cosas que tiene el canal de denuncias es que se concreta todo ese elemento final de todo el proceso de lo que es una cultura de un programa de compliance en las empresas, y además en tu caso además tiene una vinculación con todo el ámbito de tecnología y protección de datos. Yo creo que esos son los elementos que agrega más elementos desde el punto de vista de la función de compliance y la unión con la protección de datos. Aprovecho para advertiros, recordaros, tenemos también un curso de protección de datos en la Escuela de Práctica Jurídica que hemos lanzado este año, para que veáis que es que al final todo el ámbito de la función de compliance es muy transversal. Y yo creo que esta apuesta que está haciendo la Escuela de Práctica Jurídica, pues la agradecemos para que la formación no sea solamente en un ámbito. Vamos a hacer, yo creo que sobre en cuanto se apruebe la ley, vamos a reforzar la formación en el ámbito del canal de denuncias, pero que yo creo que es lo que tengáis en la cabeza, que el ámbito de compliance es transversal y que necesita una formación importante. Así de claro. Total. A ver, yo siempre lo digo, cuando yo trabajo en el ámbito de compliance, en el ámbito de datos, no es porque sí, es porque cada vez hay más conexiones entre esos dos mundos, ¿vale? De hecho, protección de Las datos. dos figuras, del DPO y el compliance. Protección de datos no es más, como digo siempre, que una pieza más del pool del compliance 360. Exactamente. Y lo que ocurre es que, claro, como todo, no todo, pero casi todo lo que hacemos tiene datos personales, o al menos información transaccional, pues todo lo que tiene datos personales se ve plasmado, digamos, se ve, mezclado con esa normativa. Y entonces hay que tenerla en consideración. No se puede no tener en consideración. Es así. Desde luego va a ser el tema del 2023 para mí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. La implementación, la creación de los canales de denuncias. Adriana, la consulta la tienes en el link que copió y pegado antes. Te la puedes descargar tú directamente. Si accedes ahí, verás que hay abajo un par de links, te pinchas en ellos y te la puedes hacer.
¿vale? No sé si hay alguna pregunta más. Gracias, Ana. Hemos cumplido horario, que eso, si hubiese estado Paco ya está más complicado. Hay que cumplir horario. Ahora que no está ahí, nos metemos un poco con él. Soy yo sospechoso de cumplir mucho los horarios, ¿eh? Pues, bueno, pues recordaros que el webinar queda grabado. Si lo queréis compartir, lo podéis consultar en la web de la Escuela de Práctica Jurídica, que continuaremos haciendo. La idea es durante todo el año, durante todo el curso, ir haciendo webinar cortitos de este estilo de 1 hora, en el cual revisamos un aspecto específico, concreto, para que sea una formación continua a lo largo del año. Y nada, daros las gracias a todos por conectaros y sobre todo a Alonso, que es el que ha hecho una exposición más que brillante y os ha permitido a todos tener un resumen muy bueno de en qué situación estamos y qué supone el canal de denuncias para las empresas. Y te dejo para ti cerrarlo, Alonso. Nada, millones de gracias a todos. Hemos llegado, creo que iba mirando abajo, hemos llegado creo que a un pico de 77, creo, asistentes, 76, 77 asistentes. Será un placer primero teneros a vosotros todos aquí y segundo, que si alguien está interesado en participar en alguno de los programas, pues inscribiros porque alguno... compliance me parece que ya no sé si quedaba alguna plaza todavía. Sí, queda alguna plaza todavía. En datos me parece que sí quedaba todavía alguna y todavía no hemos empezado y bueno, son programas bastante interesantes en los cuales la realidad lo que intentamos hacer, que es lo que yo he intentado hacer hoy, no solamente hacer una descripción de lo que dice la normativa y ya, sino contextualizarlo con la realidad de lo que vivimos todos los días, de lo que vemos todos los días en las organizaciones, en mi lado como prestador de servicios, que lo veo en multisector, en multiempresa, vamos a llamarlo, y de toda tipología, grandes, pequeñas, medianas, públicas, privadas, que al final es un poco lo que buscamos siempre. Pues eso es, desde luego, el enfoque que tenemos. Genial. Pues muchísimas gracias, Alonso, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Igualmente. Chao. Hasta luego a todos.